Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos episodios en los que vemos cómo algunos personajes de manera perversa han estado actuando hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes y hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, también hemos aceptado engaños que nos presentan los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Pagaremos los españoles más impuestos con un gobierno social comunista? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Luego hablamos de impuestos, pero antes debemos darle referencia de la noticia del día en España. Esta mañana se ha iniciado en Madrid la 25ª edición de la Cumbre del Clima. Una reunión que debería haberse celebrado en Santiago de Chile, pero debido a los disturbios que se estaban viviendo en esa ciudad, ha sido acogida por la capital de España. El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, ha aprovechado para ejercer de anfitrión y hacerse la foto con todos los dirigentes extranjeros que nos han visitado, dejando al rey Felipe VI un papel secundario. La Cumbre del Clima sentará las bases para una nueva acción climática ante los alarmantes datos sobre el impacto del ser humano en el medio ambiente. Y es que los niveles de concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero han alcanzado máximos históricos y es necesario multiplicar los esfuerzos para reducir esas emisiones y evitar los impactos más catastróficos del cambio climático. Actualmente, el país más contaminante del mundo es China, que con 9.500 millones de toneladas lidera el ranking de ciudades y de países de naciones con mayor volumen de emisiones de dióxido de carbono. Este dato, al que va sumado el de las emisiones en Hong Kong, supone el 28,1% mundial. Le sigue Estados Unidos, con 5.100 millones de toneladas, el 15,2%, y en tercera posición va la Unión Europea con 3.400 millones de toneladas de emisiones, que es el 10,3%. A continuación, según ven en esa lista, nos siguen India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán y Arabia Saudí. La gran protagonista mediática de esta cumbre será Greta Thunberg, la activista de 16 años, que se ha convertido en la musa contra el cambio climático. Esta joven sueca todavía está de viaje, acabando de atravesar el Atlántico en catamarán. Está previsto que mañana desembarque en Portugal y que se desplace por carretera hasta llegar a Madrid. Sin lugar a dudas, una gran protagonista debido a la fama que la precede en todo el mundo. Javier, ¿qué te parece? ¿Qué me parece? La cumbre, Todo, Greta, todo. Todo ello. A ver, el cambio climático, sí, hay un cambio, realmente es un cambio. Cuando dicen, a mí me gusta siempre ver estadísticas y analizar y no dejarme llevar por las cosas que se leen. Y generalmente dicen, bueno, mira, ha habido, no sé, una temperatura máxima que la última vez que se alcanzó fue en el año 48. Y entonces yo me pregunto, ¿y en el año 48 había tantos coches como ahora? Quiero decir, ¿serán los coches y la contaminación de los motores y tal lo único que afecta a ese cambio climático, o hay otro tipo de características o causas que son las que lo producen? Porque lo que yo no quiero es que este problema se haga ideología y se haga política y se convierta en un arma arrojadiza al contrario político, al contrario ideológico, sencillamente para sacar un rédito político, que es lo que ocurre con el maltrato a la mujer, que es lo que ocurre con un montón de problemas que son reales, que los tenemos delante, pero que no se quieren resolver los problemas, lo que se quieren es aprovecharlos para lanzárselos al otro y escupírselo en la cara al que no me gusta políticamente. De ahí en adelante, todo lo que hagamos, por supuesto, mejorar el clima, mucho mejor. Yo he tenido la suerte de vivir en países nórdicos, donde esto está un poco más interiorizado. O sea, la gente, de verdad, el suelo no está limpio porque lo limpien más. El suelo está limpio porque la gente no ensucia. O sea, una persona que tiene una servilleta se la mete en el bolsillo. Y de hecho, hay muchas ciudades en el norte de Europa que no tienen papeleras. Japón, Tokio, que es uno de los sitios más limpios del mundo, tampoco tiene papelera. La gente se lo mete en el bolsillo. Cosa que a nosotros nos suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión cultural que poco a poco, no hay por qué, podemos dejar las papeleras y que la gente lo eche en la papelera, pero basta pasear por Madrid y ver un poco, empezar a ver, cuenta cuántas cacas de perro vemos en 5 o 6 calles y te das cuenta y dices, madre mía, bueno, sí, es orgánico, pero vemos un poco que nos falta cultura
de cuidar el medio ambiente, de cuidar, de respetar a la otra persona y así sucesivamente, de reciclar de verdad, pero de ahí en adelante no hacer un espectáculo, sino actuar. Yo estoy preocupado por esta chica, porque no sé si llega o no llega, me tienen ascuas. Dicen que le han robado la infancia, pero desde luego yo la cambio la infancia mía por la suya, que está todo el día de turné por ahí, ¿no? Entonces, en fin, al margen del chascarrillo, y volviendo al tema que nos ocupa, que es el cambio climático, es un hecho, ¿no? Está claro que es un hecho y no lo podemos discutir, ¿no? La pregunta que yo hago, la reflexión que yo hago en voz alta es que si todo este tipo de reuniones, medidas, etcétera, 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 llegan al final a buen puerto. Es decir, ¿es necesario que los gobiernos se reúnan a este nivel? A lo mejor sí, pero ¿después qué? O sea, después de la foto, después de los días que estén por aquí, etcétera, etcétera, después habrá algo más allá. Es decir, yo creo que los gobiernos son totalmente autónomos para tomar sus propias decisiones con materia del cambio climático. Es decir, el gobierno de España, que no tenemos, pero el que tengamos en algún momento, deberá tomar medidas a este respecto y los españoles deberemos de cumplirlas, porque yo creo que es un deber de todo ciudadano, efectivamente, no tirar ese papel al suelo, que siempre lo ponemos como ejemplo, pero hay más cosas, ¿no?, aparte del papel, ¿no? Es decir, tener conciencia de ese reciclaje, tener conciencia de muchas cosas. Bien es verdad, esta mañana en el coche mi madre me decía, no, yo reciclo, yo procuro coger en el supermercado cosas que no lleven plástico, pero me decía, pero es que hay veces que nos obligan, porque claro, y me ponía un ejemplo, la fruta a granel. Pues antes había un señor que te servía la fruta a granel, eso ha desaparecido, ahora eres tú. Entonces, ¿qué significa esto? Guante de plástico, sírvete tú, tira el guante, etcétera, etcétera. Antes había un único señor que con un guante de plástico nos servía a todos, a todo el que pasaba por allí. Eso ha cambiado, ¿no? La sociedad ha cambiado y las grandes cadenas de distribución deben de cambiar con ellos, ¿no? ¿Que el gobierno debe de soplar en ese viento? Sí. ¿Que los líderes políticos tienen que hacer algo? Totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta que yo dejo en el aire es, ¿vale para algo? Es decir, ¿vale para algo que se reúnan a este nivel para que luego después no tengan ningún tipo de resultado sobre las políticas de verdad? Entonces, más allá de que los ciudadanos tengamos conciencia de que esto hay que hacerlo, que yo creo que prácticamente desde pequeñitos ya nos inculcan a que esto hay que hacerlo, o sea, el conseguir no ver papeles en el suelo o plásticos en el suelo sería la verdad que fenomenal. Yo hace unos días paseaba por la casa de campo, por medio de la casa de campo, y había miles de plastiquitos chiquitines entre los pinos, ¿no? Es decir, hasta que no tengamos esa conciencia de que esto no puede ser así, los propios ciudadanos, podemos exigir muchas cosas a los políticos, pero esto es un hecho innegable, ¿no? Entonces, bueno, yo la pregunta, y vuelvo otra vez a repetirme, es, ¿sirve para algo? Yo, referente a este punto, lo primero que tengo que señalar es el gran narcisista y ególatra que tenemos como presidente o futuro candidato, ¿no? Que, por supuesto, aquí que sepáis que el rey soy yo. Casi rey, ¿eh? Yo diría que casi rey, casi rey. Sí, es increíble, ¿no? Yo creo que hay que resaltarlo y criticar esa falta de generosidad con su majestad el rey, que es el que nos representa absolutamente a todos. Y él se supone que también debería ser así, pero no lo es porque está utilizando de una manera partidista la Moncloa. Eso de antemano. Luego lo segundo, David, me ha hecho gracia, me lo ha apuntado, dice, ¿vale para algo? Me lo ha apuntado porque es que esta mañana he leído también en el periódico a José María Carrascal, que tiene más años que tú, y yo le he dicho, decía que era bastante escéptico con este tipo de reuniones. No decía la misma frase, pero en definitiva venía a decir lo mismo, ¿no? Que era bastante escéptico con este tipo de reuniones. Dice que se conformaba con que no saliesen discutiendo los que se reunían, o sea, es decir, que se siguiesen llevando igual de bien. Bueno, salvando un poco la anécdota, es verdad que hay que hacer algo y hay que empezar desde críos. Javier, antes señalabas pues, lo que eran los países nórdicos, ¿no? Y esa cultura de no tirar un papel al suelo. Yo me acuerdo cuando hice en su día el máster de urbanismo y ordenación del territorio, fuimos a ver pues, la implantación que había en Navarra, y era una ciudad muy limpia por entonces. O sea, estamos hablando de que era una ciudad muy limpia. Existía ese tipo de cultura en la que no estaban las papeleras
a 5 metros unas de otras, como existían en otros municipios, y sin embargo la gente mantenía esa limpieza, es decir, allí se estaba haciendo un buen trabajo desde ese punto de vista. Luego he vuelto con el tiempo y se ha deteriorado, o sea, fijaros lo que estoy hablando, de hace ya la friolera de 20 años, y no tiene nada que ver lo que había hace 20 años con lo que hay actualmente, ¿no? Y sí que hay que hacer una serie de políticas, sobre todo desde un punto de vista de la formación, desde un punto de vista de educación. Yo creo que también ha influido mucho, aquí concretamente en España, que es la parte que más ves, mi municipio, sigo diciendo, y no se trata de atacar a la inmigración, que quede absolutamente claro, pero sí que es verdad que han venido diferentes maneras de pensar que no le dan tanta importancia a lo que es la limpieza, por ejemplo, viaria, y al uso del mobiliario urbano. Esa es una realidad evidente. Eso al mismo tiempo no solamente es reprochable a la inmigración, estamos hablando de que al final el vecino español, que sus padres son españoles, también ve eso, y en vez de animarse a hacer el bien, parece que se animan a hacer el mal. O sea, entonces, ahí es donde, porque lo fácil es copiar lo malo, no es copiar lo bueno. O sea, es como cuando hablamos de la educación, ¿no? Cuando a la gente le hablas de sacrificio, de esfuerzo, parece que no, que sea gratis, que sea regalado y conseguir un objetivo común. Entonces yo creo que sí hay que hacer pues esa concienciación desde edades muy tempranas, para cuando se llega a una edad adulta, pues lógicamente, pues como tú has dicho, ¿no? Guardarte el papel en el bolsillo. Y luego la política es importante. Estabas hablando de que nadie hiciese un uso partidista. La izquierda está intentando agarrar este mensaje del medio ambiente, ¿no? Pero verdaderamente, ¿qué políticas, cuando se gobierna en ayuntamientos, por ejemplo, ya no te hablo a nivel nacional, que fijaros, creo que hay más fortaleza a nivel municipal que a nivel nacional para hacer este tipo de actuaciones? ¿Cuántos cambios de caldera ha hecho Carmena en Madrid? Ya José Luis Martínez Almeida, una de las propuestas que está llevando a cabo es realizar ese cambio de calderas, que concretamente en Madrid estamos hablando que es de las cuestiones que más contamina el aire. Esa es una realidad, ¿no? Fíjate si se involucra el ayuntamiento, y pueden ser importantes las políticas municipales. No se trata tanto de combatirlo de boquilla, que seguramente en esta cumbre se hablará mucho de ello, sino luego con actuaciones reales del día a día. A lo mejor hay que quitar muchas subvenciones que se dan por ahí que no tienen ningún tipo de sentido, y empezar a trabajar más en ese tipo de ayudas, pues a comunidades de propietarios que hicieron las obras hace 40 años y evidentemente son obsoletas y son contaminantes. Bueno, ¿cuántos meses lleva Martínez Almeida en la alcaldía? ¿Ya? ¿Unos cuantos, no? Sí, no llevo mucho. Pues es que tiene Madrid hecho unos zorros, ¿eh? O sea, date un paseo por Madrid y a ver cómo está, ¿eh? Que por cierto, su aportación al cambio climático es que tiene pocas luces, ¿eh? Esa es la aportación que hace Martínez Almeida. Vamos a ver, yo creo que en esta cumbre lo que se está debatiendo es sobre dos temas que hay que diferenciar. Una cosa es el cambio climático y otra cosa es la contaminación, ¿eh? Son dos temas que tienen cierta relación, pero que cada uno camina por su lado, ¿eh? El cambio climático es inevitable, porque la Tierra tiene ciclos geológicos, ¿eh? Y entonces pues vas caminando hacia glaciaciones y luego a calentamiento, y eso son los que hemos estudiado geofísica, lo sabemos, ¿eh? Y de hecho, pues no hace algunos miles de años atrás, hasta unos cuantos milenios atrás, pues el desierto de Arabia pues era una campiña fértil, o gran parte del norte de África, y hoy pues son desiertos, y probablemente a lo mejor dentro de 50.000 años pues vuelven a ser, cualquiera sabe, ¿eh? Cualquiera sabe. O sea, el clima, el cambio climático es algo geológico. Otra cosa bien distinta es la contaminación, ¿eh? La contaminación, que nos está afectando a la salud, ¿eh? Y eso es un hecho real y objetivo. Y esa contaminación, pues las emisiones de dióxido de carbono, la acumulación de plásticos en los sedimentos de las cuencas de los ríos y en los fondos de los mares, el uso de combustibles fósiles, ¿eh? En vez de otro tipo de energías alternativas, etc. O sea, todo eso nos está matando, ¿vale? Más o menos,
Claro, alguien diría, es que la esperanza de vida que ahora tenemos es mucho mayor que la que se tenía hace 30 o 40 años. Sí, bueno, pero también es verdad que la tecnología farmacéutica también ha evolucionado en ese sentido, ¿eh? Antes, normalmente no moríamos por temas de contaminación, no moríamos tanto de cáncer, vamos a llamarlo así, o por enfermedades que hoy no podemos curar, se moría más de otro tipo de patologías que hoy tenemos más o menos controladas con antibióticos o con cirugía, ¿no? O sea, lo digo porque algunos he oído esta mañana por ahí decir eso, ¿no? Entonces, lo que tienen que debatir estas personas y llegar a unas conclusiones y hacer cosas, que yo creo que sí que las van a hacer, porque bueno, la empresa privada de hecho ya las hace, ¿no? O sea, nosotros en las empresas intentamos tener entornos sanos dentro de nuestro entorno laboral, pasamos ahí muchas horas, en nuestra casa también, ¿no? Intentamos que haya, no sé, un entorno agradable. Bueno, pues el resto del planeta es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que estas reuniones son útiles si se toman decisiones que luego se trasladan en hechos, como por ejemplo, cuántos coches eléctricos va a haber, ¿no? O cuánto se va a invertir en elementos de este tipo, o cuántas centrales térmicas o de carbón se van a ir eliminando y sustituyéndose por otro tipo. O sea, yo creo que si se llega a ese tipo de decisiones, ahora si lo que sirve esto es para que vengan aquí 20.000 personas a ponerse ciegos a comer, a visitar Madrid y a emborracharse por la noche, pues entonces pues eso no sirve. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué os parece el hecho de que Pedro Sánchez ha decapitalizado la cumbre en lugar del rey? Bueno, eso lo estamos viendo de hace tiempo. Cuando hubo elecciones, a los 2 días, 2 días entre comillas, estaba el rey en Cuba y la radiotelevisión española no iba a pujar por un partido que se iba a jugar de fútbol en Arabia Saudita porque no se respetaban los derechos humanos en Arabia Saudita. Pero en ese momento que se decía no se respetan los derechos humanos en Arabia Saudita, estaba obligado el rey en Cuba, donde creo que tampoco hay unos derechos humanos que por lo que se dice no se respetan. Entonces, ¿cuáles sí, cuáles no? ¿Por qué? Pasa que hay que reconocer que el rey estuvo muy bien en Cuba porque Sí, claro. sin ningún tipo de complejo dijo delante de quien tenía que decir que lo que había que hacer era ir hacia una democracia, que eso es lo que otorga la libertad y respeta los derechos humanos. Y se lo tuvieron que tragar ahí la dirección castrista de la isla, ¿eh? Porque tenemos el rey que tenemos. Claro. El gran problema es que Pedro Sánchez ve al rey como un competidor. Es una persona que le quita protagonismo, que le quita poder, que le quita influencia, y en cierta manera sus socios son republicanos. El partido Unidas Podemos no le gusta al rey. Esquerra Republicana detesta al rey, o no sé si lo detesta, pero no lo acepta. Quiero decir, todos los socios de Pedro Sánchez son republicanos y antimonárquicos. Entonces él sencillamente está cumpliendo con su deber, entre comillas, de echárselo a un lado y aparte que le quita protagonismo. Hombre, es el presidente del gobierno, aunque en funciones de una Sí, monarquía parlamentaria. Una cosa ¿no? es lo deber ser y otra cosa es ser. Javier, bueno. Es que es así. Es Javier, que pero no sí. solamente los socios de gobierno, es que el Partido Socialista o militantes del Partido Socialista y representantes del Partido Socialista se declaran republicanos con total claridad. Yo tengo allí un alcalde socialista en Leganés, que además me llama mucho la atención, porque claro, suelta sin ningún complejo lo de viva el rey, pero cuando la monarquía es atacada no la defiende, y cuando alguien plantea hacer referéndums en la calle, que la gente vote si quiere monarquía o quiere república, sin ningún tipo de validez, es una patochada, lo permite y no deja ningún tipo de autorización, que haga cada uno lo que le dé la gana. Es decir, es que yo creo que por acción o por omisión el Partido Socialista se declara republicano y por tanto, claro, ¿cómo le va a dar ese protagonismo que se merece al rey de España? O sea, es así de claro. Es que entonces, claro, él llega y dice, oye, mira, no, dice, yo es que no quiero ese protagonismo. Vosotros, en esta mesa os lo planteo, ¿creéis que el PSC es monárquico? No lo es, y menos, Miguel Ángel, teniendo a alguien que lo podríamos denominar Sánchez I el terco.
si fuera realmente un rey. Entonces tú dices, claro, ¿qué ocurre? Que él es lo que decía yo al principio del programa, ¿no? Es decir, él es el sanchismo en su esencia, él, solo él, ojo, porque para tener sanchismo, para tener felipismo, cosas de aznarismo, todo este tipo de cosas que se crean alrededor de los líderes, se crean alrededor de los líderes. Aquí no se ha creado nada, lo ha creado él. Él es solo con su película, ¿no? Entonces, el rey le estorba. O sea, el rey le estorba directamente. Es decir, ha pasado una frontera que es el respeto institucional. Le da igual las instituciones, le da absolutamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final llega el rey y, bueno, pues se ve eclipsado por el presidente del gobierno, sin darse cuenta de que aquí el jefe del Estado es el rey, le guste o no le guste. Es decir, le vaya mejor o le vaya peor. Habrá españoles que no lo quieran y españoles que sí. Es decir, al final esto es una democracia. La Constitución dice lo que dice y mientras lo diga se tiene que seguir respetando. Y los primeros que tienen que respetar esa cuestión institucional son los políticos. Es decir, yo recuerdo a Felipe González cómo dejaba su protagonismo al rey, a José María Aznar lo mismo, a Mariano Rajoy exactamente igual, a Adolfo Suárez, bueno, ni qué decir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y llega Sánchez y, bueno, se pone el mundo por montera y dice poco menos, bueno, que al margen de la anécdota del error del protocolo que tuvieron en el besamanos aquel famoso, que lo podemos meter dentro de lo que es la anécdota, al margen de eso dice mucho, es decir, no, mire, no, usted es el presidente del gobierno de un Estado que es una monarquía parlamentaria. Y por lo tanto, las funciones de jefe de gobierno y de jefe de Estado las tiene el rey, usted no. Pero se pasa que esto a él le da igual, o sea, le da exactamente lo mismo, porque él, si le dejáramos, no sería presidente del gobierno, sería rey absolutista. Yo es que alucino con vosotros. O sea, vamos a ver. Estamos en una cumbre del clima, donde se supone que se tienen que tomar decisiones, y vienen mandatarios de todos los países. ¿Quién tiene en España competencias para tomar decisiones en este tema? ¿El rey? No. perdón. No nos referimos a esto. No, pero si yo... Y ahora, digo, hablo desde el punto de vista institucional. Pero vamos a ver, si es que son dos cosas distintas. Si el rey va a ir a esta cumbre y va a dar su charla y va a clausurar la cena y se va a comer sus gambas, tío, ¿qué te crees? ¿Que no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Hoy, Sánchez, supongo, habla en nombre... ¿Qué va a hacer España en esta materia? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué va a invertir o qué no va a invertir? ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho? ¿Y qué está dispuesto a hacer? Y eso son competencias del presidente del gobierno o en su defecto de la ministra esta de transición estúpida, este nombre que han puesto tonto. Pero lo que te quiero decir es... Perdona. O sea, no hagamos demagogia, joder. Quien tiene que estar hoy representando a España y diciendo qué va a hacer España en materia de temas de clima y de contaminación es el presidente del gobierno. ¿Quién va a ser si no? ¿Quién va a ser si no? Si es el que tiene el poder de decisión hoy, porque a lo mejor dentro de 6 meses es otro el que va a la reunión, ¿no? El que le toque. Si no Entonces, yo no creo que sea un tema de protagonismo. No te estoy hablando de esto, eso es lógicamente, te doy toda la razón, está claro. Te estoy hablando desde el punto de vista institucional, es decir, la figura del rey no puede ser eclipsada. Que no va a ser eclipsada, si va a ir, si el rey... Sí, no es cuestión de el rey tiene su agenda ya. Sí, pero no es cuestión de capacidad de decisión, es cuestión de representatividad. Si lo que vienen son jefes de Estado, tiene que estar el jefe de Estado a nivel. Es que es así. O sea, ¿dónde hay jefe de Estado? Vamos, el jefe de Estado en España es el único país del mundo mundial, más el Reino Unido, que el jefe de Estado... No hay más. Bueno. Por cierto, los más desarrollados del mundo suelen tener monarquías. Los que vienen son gente con poder de decisión. Aquí no viene la reina Isabel II, ni viene el señor Mattarella de Italia, no. Juan Carlos, aquí vienen los que tienen poder de decisión. Pero si fuese el evento en Inglaterra, estaría la reina allí. Y estaría presidiéndola. Luego deja... Para las reuniones técnicas ya la reina no va. Pero si esta reunión la organiza Chile, si es que no la organiza España. Sí, pero es aquí en España. Ya, pero España lo organiza el gobierno chileno, perdón. Decime si no me... Correcto. Si lo hubiera organizado España, yo estoy bastante seguro que hubiera dado un discurso de inauguración el rey, pero el disgusto nos lo van a dar todos. El discurso de inauguración lo ha dado la chilena, esta mañana a las 8 de la mañana, la primera. Claro, pero ahora madrugado, un detalle, y Javier lleva razón. Es decir, vienen jefes de Estado. El secretario de la ONU tiene categoría tenéis mucho gato y a Sánchez, ya lo sé, pero si queremos, nos guste o no, el que está, ya está. A mí tampoco me gusta Sánchez, pero tampoco hay que pasarse. Es una cuestión de protocolo. Javier lleva razón. Es decir, el secretario de Estado, el secretario general de la ONU tiene categoría de jefe de Estado. Por lo tanto, si nos ponemos puristas en materia de protocolo, deberá recibirle un jefe de Estado.
Luego después, el resto que tú dices, que llevas toda la razón del mundo, ya tendrán que ser los presidentes de gobierno, ministros, secretarios de Estado, lo que corresponda. Pero lo que es verdad es que a un país le representa el jefe del Estado, al menos institucionalmente, no hablamos políticamente, ¿eh? Es decir, hablamos para la foto. Perdón, y no solamente eso, es que no es este evento solamente, es que No, hay Pedro muchos, Sánchez ha hecho todo y se ha reunido con todos los partidos sin ni siquiera hacer lo que debería hacer por sencillamente la Constitución y la costumbre y la tradición, que es que el rey convoque a cada una de las partes y el rey le diga a Sánchez, oye Sánchez, ¿quieres formar? ¿Tienes respaldo? Pues venga, hazlo. Pero No, ¿qué hay de malo de adelantar? no, no es de malo, es que no es adelantar. No, es que ese es el primer paso para lo que te digo. El rey le quita influencia, el rey le quita protagonismo, el rey le quita el poder de decisión dentro de la institución de España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo poco a poco puedo. Te estás yendo de cámara, sí. Claro, y llega un momento en que el rey ya, Tú desplazado imagínate- por un lado, Tú ya imagínate, está. Javier, que llega Pedro Perdón. Sánchez y dice, perdonadme un poco la sorna, ¿no? Que llegue Pedro Sánchez y le diga al rey, a ver, con tantas naciones que hay, elige la que vas a querer reinar de verdad, porque al final Mira, el rey esto lo se que está tiene que rompiendo. hacer, O sea, el es rey decir, sabe lo que tiene que elige hacer. una que... ¿Sabe lo que tiene que hacer el rey? A ver, a Si ver. viene Sánchez a su Otro que reunión, republicano. Otro que republicano. yo soy republicano, pero Ah, te voy a decir una ¿Ha cosa. visto cómo Ciudadanos tiene que ir a pique? O sea, normal. ¿Pero es qué que tiene no- que ver Ciudadanos? ¿Pero qué tiene? No puede ser. No, es que No desde puede luego, ser. macho, desde luego es que soy la leche. Mira, lo que tiene que hacer el rey es, si viene Sánchez a ser candidato y le dice que cuenta con los votos de los independentistas, lo que tiene que hacer el rey es aplicar el artículo 99 de la Constitución y decirle, no le propongo a usted como candidato porque va a pactar con los enemigos de España. Eso es lo que tiene que hacer un rey, y no discursitos de estos, ni protocolos ni gaitas. Eso es lo que tiene que hacer si de verdad quiere amar a España o defiende a España, ¿vale? Eso es lo que tiene que hacer el rey, y si no, que se vaya de su casa también. Bueno, interesante debate el que hemos tenido acerca de la figura del rey en esta cumbre del clima que se ha iniciado hoy en Madrid y en la que Pedro Sánchez ha mantenido todo el protagonismo. Vamos a hacer una pausa porque ahora ya sí vamos a hablar de impuestos y por eso les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Creen ustedes que los españoles pagaremos más impuestos con un gobierno social comunista? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial, ¿eh? Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Qué Ay. detalle. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Gracias. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solamente 15 días. ¿Pagaremos más impuestos los españoles con un gobierno social comunista? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si ustedes creen que sí, 905 80 81 41. Se lo preguntamos porque, bueno, Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles, aunque sea en funciones, y él pretende seguir siéndolo, pero tiene un problema. Sus medidas no se pueden aplicar por igual en todas partes porque chocan contra las competencias de las comunidades autónomas. Por muy federalista que diga ser, a la hora de recaudar prefiere ser centralista. Su mayor piedra en el zapato es Madrid. Ya en campaña electoral, Pablo Casado dijo que desde la comunidad harían de barrera contra Sánchez, de contrapeso, y eso es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. La comunidad, gobernada desde hace años por el PP, mantiene bonificaciones en determinados impuestos, como los de sucesiones, donaciones, transmisiones y patrimonio, que se convierten en apenas simbólicos en Madrid, mientras que en otras autonomías son abusivos. Ya que Sánchez no ha podido tocar esos impuestos ganando el gobierno madrileño, lo hará imponiendo la armonización desde el gobierno central, es decir, obligando a las regiones a subir todos los impuestos mediante un mínimo tipo de gravamen en todas las comunidades. Y eso castigará duramente a los contribuyentes madrileños, pero hará también mucho daño al crecimiento de la región. Hace unos días, BBVA Research actualizó sus previsiones para Madrid, señalando que la región madrileña sería la única comunidad que superaría el 2% de crecimiento en 2020, creciendo 7
7 décimas más que el conjunto nacional en 2019. Al tiempo, concentraría el 21% de toda la creación de empleo en España entre 2019 y 2020, muy por encima del peso que Madrid tiene sobre la población, que es alrededor del 13,5%, lo que da muestras del mayor dinamismo de la región madrileña. Y esa mejor marcha de la actividad económica en Madrid se refleja, como ven, en el empleo. En lo que va de año 2019, el empleo ha crecido un 3,5% anual, 8 décimas más que la media nacional en términos de afiliación a la Seguridad Social. Para que se hagan una idea de lo que pueden cambiar nuestros impuestos por la gestión autonómica, les mostramos este gráfico comparativo entre lo que se paga en Madrid con las medidas del PP y lo que se ha venido pagando en Andalucía con los sucesivos gobiernos del PSOE. En todos los casos, la presión fiscal es mayor en Andalucía y en algunos casos, como en el tipo máximo para donaciones a familias más cercanos, que en Madrid es casi inexistente, en Andalucía se dispara al 36,5%. Es el que tienen al final, el último de la derecha. Tal como publica hoy José María Rotellar en Libre Mercado, lo que ahorran los contribuyentes madrileños es notable respecto a otros vecinos, por ejemplo, los andaluces en época socialista. Los madrileños ahorraron en 2015 1.150 millones de euros en impuestos autonómicos y 735 millones de euros en el IRPF estatal, lo que suma un ahorro total de 1.885 millones de euros, menos que pagaron los madrileños gracias a esa buena gestión fiscal. Justamente lo que ahora quieren liquidar los socialistas con ese gobierno de PSOE-Podemos con el apoyo de los separatistas catalanes. Señor economista, cuéntenos, ¿realmente nos hemos de echar a temblar como tengamos un gobierno socialcomunista que incluso aquellos impuestos en su tramo autonómico que ahora están bonificados en algunas comunidades serían armonizados, es decir, igualados al alza? Bueno, vamos por partes. Yo estoy bastante seguro que nos van a subir los impuestos, haya o no gobierno sociocomunista. Entonces tanto aquí en Votemos, ya no diga más. Yo, y tengo que ser así de drástico porque el viernes pasado se publicaron los ingresos tributarios del mes de octubre. Y esos son datos que van a misa porque los publica la agencia tributaria. Y tenemos muy malas noticias, porque los ingresos tributarios han caído un 4,7% respecto al año pasado, en octubre. Y octubre además es uno de los meses potentes de recaudación al año. O sea, nos queda noviembre y diciembre ya, que como mucho se recaudarán unos 15.000, entre 13 y 15 en cada mes. Y eso quiere decir que vamos a terminar el año con un déficit descomunal. Por lo tanto, como no van a reducir la industria política a los que vengan, o sea, eso ya que es un poco lo que haría que no, pues van a subir los impuestos, porque el año que viene va a decir Bruselas que aquí hay que cumplir la estabilidad presupuestaria y vamos a tener un agujero descomunal. A nivel autonómico, vamos a ver, si se forma un gobierno social comunista, yo creo honestamente que tendrían bastante difícil cambiar las competencias que tienen las autonomías en materia fiscal. Yo creo que eso lo tendrían bastante difícil, más que nada por la suma de escaños que tienen. Necesitarían una suma bastante más alta y yo creo que no la tienen. Y hasta ahora yo creo que las autonomías van a seguir teniendo esa libertad de aplicar esos márgenes de impuestos. Lo que no quita que si te suben las bases, pues entonces las autonomías van a tener que subir los impuestos intrínsecamente, pero siempre van a tener ese margen con el que jugar. Dicho esto, Madrid, bueno, es cierto que es probablemente una de las regiones de España donde menos presión fiscal hay a nivel autonómico. Tiene competencias para variar el IRPF y luego tiene competencias en los impuestos de sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados, que eso más o menos son unos 800 millones de euros al año. Lo que sí puede hacer Madrid, y no ha hecho, y yo espero que un día lo haga, el Partido Popular y mis compañeros de Ciudadanos, sí. Y si Vox lo aprueba, ¿no? Porque depende de ellos los presupuestos, ¿no? Estarán ahora negociando ya los del 2020,
es que el impuesto de sucesiones también se bonifique al 99%, porque no lo puedes suprimir, suprimirlo tiene que suprimirlo el Congreso de los Diputados, que también lo bonifiquen al 99% para hermanos, primos, amigos, etcétera. Es decir, a todo lo que sea una sucesión o una donación, da igual de dónde sea. Porque a los primos, a los hermanos y a los amigos los crujen, pero bien, aunque vivas en Madrid, los crujen, pero bien. Bueno, pues de aquí yo debo señalar varias cosas, algunas de las cuestiones también que ha señalado Juan Carlos, pero cogiendo por un lado el hilo lo primero. Comunidad de Madrid se demuestra con mayor crecimiento que el resto de España. Bienvenidas las comunidades autónomas, es decir, que te permiten, sabes que hay partidos que proponen, Vox concretamente, proponen cargarse las autonomías, y fijaros, en este caso, el dique de contención que supone Madrid para esa armonización, que sepáis que armonización se llama subida de impuestos cuando lo dice el Partido Socialista, ¿no? Además, este debate lo tuve en su día hace este tiempo atrás con un representante empresarial, y me decía que, dice, bueno, Miguel, pero si gobierna las ideas de derechas a nivel nacional, no subirán los impuestos, serán los mismos impuestos en toda autonomía. Digo, claro, siempre que gobierna la derecha, pero imagínate que gobierna la izquierda o es la fuerza más votada, nos suben los impuestos a todos. En este caso, le decía, tú que eres empresario en Madrid, tienes una mejor imposición y tienes unos tributos menores que se tienen en otras comunidades autónomas, y tú que eres residente aquí en Madrid tributas menos que otros conciudadanos, como puede ser en Andalucía, ¿no? Como ha sido en Andalucía con los gobiernos socialistas, como pasa en Castilla-La Mancha o en Extremadura. Porque además el socialismo justamente es eso, es el igualar por abajo, desde el punto de vista de servicios, y tributariamente por arriba, a pagar cuanto más mejor. Yo siempre pongo allí en Leganés el cogobierno que hay de Ciudadanos, Más Madrid y Partido Socialista, que están cogobernando. Este año que viene no van a subir un 15% la tributación. Ya no estamos hablando de beneficios fiscales en cuanto a la tasa de basura, ni en cuanto a otra serie de impuestos locales que ni los han contemplado. Directamente una subida. Y ahí al final ves cómo se dan la mano los tres partidos sin ningún tipo de complejo. Nosotros pues ahí, humildemente, en la posición que nos toca, defendiendo la rebaja fiscal para atraer empresas a mi municipio, porque al final si no se van a escapar a otros municipios, ¿no? Pero torpemente pues al final van a subir los impuestos. Porque si algo está demostrado es que cuando tú subes los impuestos recaudas menos. Y a día de hoy has sacado, Juan Carlos, el dato de la recaudación en octubre. Es verdad, es un dato objetivo, pero es que ¿cuánto tiempo llevamos con este presidente que no ha tomado ninguna decisión que suponga una reforma que incentive la economía para venir más inversión aquí a España? Es más, todo lo que está diciendo es que se va a cargar todas las reformas que ha realizado el Partido Popular, entre ellas la reforma laboral, cuando todos sabemos que esa reforma laboral genera una mayor flexibilidad total, una mayor inversión al final también cuando tienen que venir los recursos económicos. Es decir, en vez de estar pensando en reformas para incentivar la inversión, lo que lanza en el mensaje es que vamos a subir los impuestos, con la coletilla siempre que lanzan los socialistas, para que paguen los ricos. Y diciendo, aquí se van a quedar los ricos para pagarte a ti. O sea, es decir, se escaparán de España, y al final ¿a quién le toca pagar? Al ciudadano de a pie, que son verdaderamente los que sustentan la tributación de un país, porque no te puedes ir a otro país a ejercer la actividad. Eso unido a la incertidumbre de gobierno y, lógicamente, pues después del gran abrazo que se dieron, con casi beso incluido, entre Pedro y Pablo, pues lógicamente lo que es tranquilidad para la inversión económica, nula. A ver, yo creo que esto está inventado, esto desde Keynes y Hayek y todo esto del impuesto, subir impuestos, bajar impuestos, ya no es nuevo, esto ya está aprendido. Lo que se quiere hacer, por supuesto, como siempre, es toda realidad, incluso la económica, llevarlo a la ideología, llevarlo a la política. Entonces, es de izquierda subir impuestos para repartir a los pobres, entre comillas, y es de derechas bajar impuestos para que la empresa crezca y así se cree empleo, más o menos, ahí haciendo un resumen bastante cutre de todo lo que es esa teoría. Pero, ¿qué ocurre?
Si yo escucho a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias, dicen, no, es que en otros sitios de Europa se pagan más impuestos. Claro, pero es que yo no puedo coger el impuesto que se paga en Noruega, el sueldo que se paga en Finlandia, pero el precio que pagan en Portugal al café. No, es que eso viene todo junto. O sea, si yo bajo impuestos, hay otras cosas que se compensan. Si yo subo impuestos, hay otras cosas que se compensan. En los países donde se cobra mucho impuesto, por lo general el despido es libre. En Estados Unidos, cuando te despiden, te dan una cajita con un boli y las 4 cosas que tenían en el escritorio y ya está, y arréglatela. Y el paro es el 4%. Quiero decir, no podemos comprar el impuesto de Noruega, el despido pagado más caro del mundo, con los mejores sueldos, pero con el café que cueste 1 euro. Cuando yo voy a Noruega, el café cuesta 7 euros. ¿Por qué? Porque el señor que me lo sirve cobra 3.000 euros. Claro, cobra 3.000 euros, pero cuando él vaya a tomarse un café, le van a cobrar 7 euros. Quiero decir, no podemos basar, como siempre, todo en electoralismo, en el corto plazo, en el vamos a convencer a la gente que nos vote porque vamos a subir los impuestos para los pobres, que son los que me votan a mí. Sí, pero es que en realidad cuando yo le subo los impuestos al banco, el banco me los va a cobrar a mí luego, cuando vaya a retirar al cajero me va a decir, mira, 3 euritos por sacar el dinero del cajero, mira, 4 euritos por utilizar la tarjeta de crédito. Entonces, eso es una mentira totalmente, el hecho de decir, no, es que cuando se lo subamos a las empresas, no, es que las empresas van a contratar menos gente y va a haber más paro y vamos a tener que entre todos pagarle el paro a toda esa gente, que por cierto es una tragedia familiar, pero aparte es una inversión que tenemos que hacer. Entonces, el vender solo una partecita de un problema tan complejo me parece hipócrita y que no nos va a llevar a nada bueno, la verdad. Dicen en derecho que hay cosas que se gestionan con la diligencia de un buen padre de familia, vamos a decir también de una buena madre de familia, que en mi caso era la que gobernaba en casa los dineros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Siempre estamos a la vuelta con el tema de los impuestos, impuestos arriba, impuestos abajo. El Partido Socialista o la izquierda, por hacer la foto, sube impuestos porque aumenta el gasto. Sin embargo, el Partido Popular baja impuestos porque generalmente baja el gasto, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que uno u otro sea bueno o malo. Lo que está claro es que en el momento actual la subida de impuestos perjudica gravemente a la pequeña empresa. Y España, recordemos que es pequeña empresa. Es decir, aquí no hay grandes firmas implantadas a lo largo y ancho de la nación, se pueden contar casi con los dedos de una mano. El resto del mundo mundial somos pequeños autónomos que luchamos día a día por abrir esa persiana y por madrugar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes elevar las rentas al autónomo mileurista, porque en España tenemos muchísimos autónomos que somos mileuristas. Es decir, esto es así, es una realidad, y chicos cada vez más jóvenes que se incorporan al mercado laboral con el sistema de autónomos, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no puedes gravar a las familias una carga más. Entonces, bueno, los impuestos hay que subirlos, cuando hay que subirlos. Mariano Rajoy en su momento tuvo que tomar decisiones muy difíciles por la situación económica que atravesábamos. En este momento creo que no es necesario subir impuestos, pero claro, la trampa, la ha explicado muy bien Juan Carlos, la trampa va a ir encaminada a subir la base imponible del impuesto transferido a las comunidades autónomas. Entonces luego va a llegar Sánchez y va a decir, no, mire usted, yo no he subido impuestos, han subido las comunidades autónomas, ¿no? Entonces explíqueselo usted a ellos, ¿no? Al final se tiran la bola de un sitio a otro. Esto ya lo hemos visto con el catastro, ¿no? Seguramente que muchos de los que nos ven esta noche han visto cómo su IBI ha subido exponencialmente, sin embargo los ayuntamientos, la mayoría de ellos, no han tocado el porcentaje de IBI. No digo todos, pero la mayoría. ¿Por qué le ha subido el IBI a la gente? Le ha subido el IBI porque las bases que se calculan el precio de la vivienda, de nuestra vivienda, ha subido, con lo cual una base más elevada nos va a dar un resultado de un IBI mucho más elevado, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. No soy economista, Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, pero van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes cargar al pequeño empresario ni puedes cargar al ciudadano modesto con más impuestos, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de las viudas. Una viuda que tiene su pensión, que cobra 490 o 500 euros y además se ve obligada a trabajar a la vez. Se ve obligada a trabajar porque no le llega. Esa viuda tiene la obligación de hacer la declaración de la renta y además la cobran. Es decir, el sueldo que está percibiendo, le quitan de ese sueldo, de su declaración de la renta, a lo mejor por tener 2 pagadores, la están reteniendo a lo mejor 500 o 600 euros en la declaración de la renta que se los lleva Hacienda. Entonces, de verdad, una señora que a duras penas, o un señor que a duras penas llega a los 1.000 euros por tener 2 trabajadores, por tener 2 pagadores, se tiene que ver abocado a hacer esa declaración de la renta obligatoriamente, declarar esos ingresos y que Hacienda le dé un palo. Claro, esto lo que fomenta
corrígeme si me equivoco, es trabajar en dinero negro. Eso es lo que se fomenta en muchas de las ocasiones. Entonces, a lo mejor había que corregir este tipo de cosas, donde es preferible recaudar más impuestos de otra forma y no cargar al pequeño ciudadano o al ciudadano modesto con el peso del Estado, ¿no? Fíjate, has pasado así como de refilón, ¿no? Cuando tuvo que tomar Mariano Rajoy decisiones durísimas, muy duras. Fíjate que le transmitió Zapatero, por eso dice, cuando te tienes que fiar de la palabra de un socialista. El déficit público, según transmitían ellos públicamente, era de un 6%. Luego resulta que ese déficit público no era del 6%, estábamos hablando de en torno al 9,3, 9,4%, lo que suponía esa diferencia de puntos cerca de 30.000 millones de euros, que se dice pronto, o sea, es decir, claro, al final aquí hablabas de gasto público, tirar con pólvora del rey viene muy bien, pero Sánchez, es que claro, Sánchez. No, el problema es que luego todo eso hay que pagarlo, o sea, hay que pagarlo y la fiesta de la pólvora al final la tienes que pagar. Claro, y es que ya parece que se ha olvidado eso, o sea, parece que es que pasó y que ya no va a volver otra vez a pasar. Y yo es verdad que no creo que estemos en una situación de crisis o como la que se vivió en aquellas fechas, o sea, es decir, yo no soy economista, Juan Carlos aquí yo creo que nos podrá dar más luz, yo creo que la situación no es exactamente la misma que en el año 2008 o 2009, yo creo que no es exactamente la misma, pero sí que es verdad que al final el mensaje del incremento de gasto, de subida de impuestos, a día de hoy no se puede realizar. Es que a todo el mundo se le olvida el rescate al que estábamos sometidos o abocados de no ser a determinadas decisiones que se tomó por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Claro, es que en Grecia, parece que se ha olvidado, recortaron las pensiones un 40%. Es decir, aquí hubo que tomar decisiones en su día, lo diré, Zapatero, de no pagar a los trabajadores públicos, el pagarles aquello que, o sea, lo que es la paga extraordinaria, que luego fue un gobierno de Mariano Rajoy quien pagó lo que se le adeudaba a los trabajadores, que parece que eso se ha olvidado, o sea, de verdad, o sea, yo tengo esa sensación, digo, yo no sé si es que carecemos de memoria, pero que eso no hace tanto tiempo, ¿no? Hace nada las habíamos pasado canutas. Y a día de hoy veo que bueno, que vuelve otra vez este mensaje de despilfarro y de que anchas Castilla. Y, hombre, yo creo que no estamos en una situación como en aquella ocasión, pero tampoco estamos para hacer alaracas. Ahora me dirá Juan Carlos, estamos peor, ya verás. Porque viene negativo de este fin de semana. Entonces. Bueno, yo por respeto a don Javier, que no quiero volver a repetir lo mismo otra vez, no voy a hablar de lo que hizo Rajoy. No voy a hablar de lo que hizo Rajoy. Pero naturalmente que estamos peor. Mucho peor. Mucho peor porque tenemos una deuda pública muchísimo mayor, impagable, y tenemos una situación ante una nueva crisis o una recesión que ya no tenemos dónde agarrarnos y nos pasará como les pasó a los griegos. Antes decías que esas injusticias, por ejemplo, la persona que está trabajando y mañana la despiden y va a cobrar su prestación por desempleo, pues también tiene dos pagadores, como la viuda que has dicho antes, y también está obligado a hacer la declaración de la renta, porque está exento de hacerla, creo, los que cobran menos de 12.000, pero si tienen un único pagador. Pero claro, lo normal es que haya dos pagadores. Entonces yo creo que esas medidas estarían bien, ¿no? Eliminar esa norma de los dos pagadores, porque además así evitaríamos economía sumergida, ¿no? Porque claro, hay gente que dice, bueno, pues no se pone a trabajar porque está cobrando el paro, y cobra luego las cosas que hace las cobra en B, ¿no? O viceversa, ¿no? Es decir, entonces yo creo que esos incentivos estarían bien, ¿no? Estas personas y sobre todo una cosa que hizo Rajoy, que fue un daño tremendo, que fue convertir empleos dignos en indignos, con la reforma laboral, redujo el paro, redujo el número de parados, aumentó el número de ocupados, pero mira, si no hay que ser economista, cógete el dato
de número de horas trabajadas. Vete al INE, a la EPA, te vas a la EPA y te coges el dato de los millones de horas trabajadas de este trimestre, del tercer trimestre del 2012, que es cuando estaba Rajoy, y las comparas con las de hoy, y verás cómo tenemos hoy, ha decrecido el número de horas trabajadas respecto a ese año. Por lo tanto, eso que ha ocurrido, que estamos trabajando menos, y nuestros sueldos, no nos engañemos, cobramos más si hay más horas dentro de ese contrato. O sea, un contrato a tiempo completo, ¿no? Tiene un sueldo más alto. Si es un contrato a tiempo parcial, depende de las horas que tenga dentro. Entonces, esa es la unidad que mide si estamos realmente creando riqueza o no. Entonces, es muy fácil. Los comparas y verás como hoy se trabajan menos horas que hace 7 años. Por lo tanto, hemos destruido riqueza y estamos destruyendo empleo, aunque haya más ocupados. No sé si me he explicado. Me parece que se ha explicado usted de manera clara y meridiana. El caso es que tenemos una presión fiscal muy elevada en España y que presumiblemente aumentará, y muy especialmente si tenemos un gobierno radical de izquierdas. Es lo que les estábamos preguntando esta noche, si ustedes creen que pagaremos más impuestos con un gobierno social comunista, y han respondido a estas horas que sí en un 87%, que no en un 13%. Los teléfonos permanecen abiertos por si quieren seguir expresando su opinión. Don Javier Galúe, muchas gracias por habernos acompañado. Encantadísimo. Hasta un próximo día. Juan Carlos Bermejo, gracias también por ilustrarnos respecto a estas materias económicas y a ver qué pasa en Ciudadanos, ya nos tendrá al corriente. Miguel Ángel Recuenco, muchas gracias por acompañarnos también, muy buenas noches. Y gracias David Gómez por estar con nosotros un día más. Muy buenas noches, Javier. Nos vamos, gracias por acompañarnos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, Zona de Guerra, El Parque, protagonizada por Tommy Lee Jones, un thriller de acción que nos narra las peripecias de Mitch, un excombatiente de Vietnam que cuando llega a casa a Estados Unidos resulta que no encuentra el recibimiento que esperaba. Nadie les hace caso, desprecian lo que han hecho en la guerra, se rompe su matrimonio, no tiene dinero siquiera para pasarle la pensión a su hijo, y a su mejor amigo, que también se está pasando canutas, resulta que decide suicidarse. Todo eso le lleva a tomar una decisión y pasar a la acción. El Día de los Veteranos justamente decide tomar Central Park durante 72 horas con técnicas de guerrilla aprendidas en Vietnam. La zona de guerra será el parque. No se pierdan la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.